pequeño test que queríamos hacer esta noche con las personas que nos acompañan. A partir de una serie de verdades que tenemos la sensación se han instalado como verdades absolutas. Las queremos poner encima de la mesa para que nos ayuden a determinar si estas verdades son tan verdad o tienen algo de mentira. La primera. Las comunidades autónomas no tienen capacidad para influir en las cifras del paro. Gonzalo. Siempre hay capacidad de influir, hay alternativas, depende del tipo de crisis en que se influya más o menos. En una crisis como esta, que es una crisis de demanda y de consumo, fundamentalmente las comunidades tienen un menor margen de acción, pero evidentemente, en función de lo que se haga, las políticas influyen al margen de que las grandes reglas determinen el resultado. Carlos. Poca para todos, pero mucha para los suyos. O sea, que buscan chollo a los suyos y a los demás lo que cae. Como la mesa de Lázaro, ¿no? Que caían las migajas. Jorge. Las comunidades autónomas tienen alguna influencia en cierta medida y en otra medida bastante. Lo decía antes, en el empleo público absolutamente influencia y en el empleo privado de dos maneras. Una, en cuanto a condicionantes, que es vía normativa, tienen influencia, porque tienen incluso impuestos propios. Y eso influye naturalmente en el empleo y en los costes empresariales y tienen influencia directa en las políticas activas de empleo, por ejemplo, subvenciones, y yo diría que siempre y cuando las hagan coordinadamente con otras administraciones públicas. Y termino, y tienen influencia si son capaces de tener estrategias para el empresariado. Os escucho enseguida Julio y Pablo, pero al hilo de esto, queríamos comparar dos comunidades autónomas gobernadas por dos partidos distintos, que son dos de las que tienen más problemas con el desempleo. Marina, adelante. Pues Fernanda, si te parece, vamos a empezar por algo que pasó esta mañana, porque esto escribía el diputado del PP, Javier Dorado, en su Twitter. Escribía lo siguiente: Galicia, la segunda comunidad donde más baja el paro, el triple que la media. En cambio, Andalucía destruyó 52.300 empleos. Así es el modelo sociocomunista. Un ejemplo del día de hoy, pero sí es cierto que la utilización de Andalucía por parte del PP ya es algo recurrente y para eso retrocedemos hasta el debate entre Feijóo y Pachi Vázquez. Mire, señor Vázquez, perdóneme que cita Andalucía, pero é a única cousa homologable que pode ser a súa ideoloxía. Por lo tanto, que non atopo outra, por lo tanto, perdone que cita Andalucía, pero isto que hai. Ademais, Andalucía é a cuna do Partido Socialista en paro, en déficit, en solvencia. Por lo tanto, lamento que non lle guste, pero outra cousa non hai. Así que de Andalucía vamos a hablar y vamos a volver a las cifras del paro, porque sí es cierto que mientras en el conjunto de España el desempleo bajó, en Andalucía subió en 6.900 personas en el tercer trimestre, lo que hace con que su tasa de paro se sitúe ahora mismo en el 36%. Echando una vista atrás, en los últimos 12 meses en Andalucía el desempleo ha aumentado en 23.000 personas. Este es el ejemplo de una comunidad donde desde la preautonomía gobierna el Partido Socialista, aunque parece que, al contrario de lo que decía Javier Dorado, lo del paro no va por partidos, porque en Madrid, donde históricamente está al frente el PP, los datos tampoco son positivos. Subió el paro en 10.900 personas en este tercer trimestre, situando la tasa de paro en el 20%. Si lo comparamos con el año anterior, hay ahora mismo 25.400 parados más que en el año 2012. Fernanda. Bueno, dos comunidades autónomas gobernadas por dos partidos distintos. En el caso de Andalucía, desde que se recuperó la democracia en este país. En el caso de Madrid, con muchos años de gestión también popular. Y yo de verdad que es que no puedo dejar de recordar el 36% de desempleo que tiene Andalucía, y no puedo dejar de recordar que el inmediatamente anterior presidente de la Junta de Andalucía fue premiado por su gratísima labor con un puesto en el Senado. Si no lo digo, reviento. Julio. La pregunta, la afirmación que decíamos, ¿tienen las comunidades capacidad para influir en las cifras de paro? Hombre, yo creo que no. Y si tienen alguna es muy marginal, considerando todas las 17 juntas, ¿no? Ahora, ¿y por qué? Por una cosa muy sencilla: el empleo depende de la tasa de crecimiento. Es decir, cuando la economía crece, normalmente. Pero entonces, ¿por qué hay tantas diferencias entre unos territorios y otros? Ese es un tema viejo ya en la economía española, ya desde los años 70. Sí, pero dame una explicación que entienda yo, que soy... Así, digamos, medianamente rápido, es que el sector servicios y la agricultura, digamos,
estacional está de la mitad para abajo, y lo que sería, digamos, el sector industrial está de la mitad hacia arriba. Claro, pero en algún momento se decidió que este reparto fuera así. ¿O hay algún impedimento geográfico, climático para que la industria esté en el sur? No, la industria está en el norte, fundamentalmente. Pero algún impedimento, digo, para que esté en el sur. No, simplemente, digamos, hombre, tal y como se dio el desarrollo del capitalismo en España, ¿no? O sea, estaba, digamos, es fundamentalmente toda la agricultura latifundista en el sur. Claro, pero que lo que quiero decir es que la gestión de los territorios, que al final es política, tiene influencia en los resultados. Sí, en cierta medida sí, pero vamos, yo creo que el capitalismo tiene una fuerza en cuanto a sistema, que es prácticamente imparable, y lo que puede hacer el gobierno es... mire, es como si fuera un elefante. Vamos a acabar en la Mira, un viejo veo, profesor mío lo que me decía es, bueno, lo que nos decía, dice, el capitalismo es como un elefante, por mucho que lo empujes no va más rápido, ni por mucho que le tires del rabo va a ir más despacio. Estamos a punto de instalarnos en la cracia, porque ¿para qué vamos a hacer nada? Si total esto va solo, bien o mal, pero va solo. Pablo, necesito respuesta. Yo discrepo totalmente de esa visión. Si partimos de la base de que la política tiene capacidad de influir en la economía, y desde luego la tiene, y pongo 3 ejemplos de 3 países completamente diferentes: Finlandia, Corea del Sur y Costa Rica. 3 países completamente diferentes que se reinventaron, y se reinventaron a base de política. Si partimos de la base de que la política influye en la economía, para mejorarla o para empeorarla, las comunidades autónomas tienen un porcentaje significativo, no solo del presupuesto, sino de las competencias exclusivas, en el caso de Galicia, por ejemplo, en promoción económica, industria, comercio, agricultura, etcétera, 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 con las bases que establece el Estado dentro de ciertos límites. Pero tiene competencias enormes. Prueba de ello, por ejemplo, es la política industrial vasca, que es un modelo, digamos, que sea de mucho renombre, que es una política industrial muy selectiva, a diferencia de la que se ha llevado a cabo en Galicia. Sí, bueno, pero vamos a ver, en los modelos de éxito también quiebran las empresas. Pero Carlos, perdona, pero en cualquier modelo económico hay empresas que quiebran y otras que nacen. Estamos hablando de un modelo de cooperativismo, además muy aplaudido. Tenemos que pasar a la siguiente afirmación. Por favor, siguiente afirmación. Pero está cayendo, ¿eh? No, Fagón. Las comunidades autónomas no tienen capacidad para influir en las cifras del paro. Tenemos un problema con el audio, a ver si, compañeros de realización, podemos poner ahora bien. No lo podemos poner bien. Bueno, pues se lo digo yo. El Partido Popular, las políticas del Partido Popular han acabado con la recesión. Carlos. La recesión acabó con ella el ciclo. Otra vez, ¿ves? Es que voy a irme para casa diciendo que da lo mismo que un gobierne. Lo que pasa es que el ciclo lo puedes acortar, querida. Ah, vale. Y esto lo han acortado. Es como la neumonía. Un buen médico cura la neumonía. ¿Lo han acortado? Estos no, porque lo voy a decir después. Estos son muy mediocres, son muy cortitos. Intelectualmente hablando, cortitos. O sea, hubiera sido más corto con otras políticas. Hubiera sido más corto con tíos más brillantes. ¿De cuánto más corto? ¿6 meses después de llegar? Un año menos. Un año menos. Si hubiéramos hecho el ajuste a lo bruto al entrar, Jorge, las políticas del PP han acabado con la recesión. Primero, la recesión no ha acabado. O sea, técnicamente sí. A mí, más 0,1% de incremento del PIB no es acabar con la recesión. Es verdad que estamos estabilizando y hay un cambio de tendencia. Segundo, lo digo rápido, Segundo, el comportamiento del entorno internacional y las políticas del PP han influido bastante en el cambio de tendencia. Tercero, de todas maneras, los mensajes que más han influido son la consigna de lanzar optimismo, que ha influido sin duda en la prima de riesgo y en el tema del IBEX y la venida tal, y las exportaciones. Y por último, a pesar de que acepto que hay una estabilización en la recesión, todas las previsiones del propio PP respecto al crecimiento y a la recuperación, ya vemos que son a muy largo plazo. Julio. Hombre, yo creo que han hecho la política correcta, o sea, van en la buena dirección, pero a mi juicio, y con los números encima de la mesa, van muy despacio y están prolongando... O sea, ¿tú querías más caña? Sí. Y te lo digo con toda la claridad del mundo. Es decir, la tarea que han llevado a cabo estos 2 años y que probablemente vayan a ocupar los 2 años siguientes también, eso que han hecho en 4 años se podía haber hecho en 2, simplemente perdiendo el miedo a perder las próximas elecciones, que seguro que las van a perder. El tema de Andalucía
Fueron 6 meses perdidos. Pablo. Yo creo que no, porque no puede ser y además es imposible, porque no han llevado a cabo una política económica definida. Es decir, su única política económica ha consistido en hacer una reforma laboral que no va a acabar con el paro ni con el problema económico y en generar deuda pública. En concreto, en los 2 años que llevamos aquí se ha incrementado muy significativamente la deuda pública, del 70 a casi el 100%. Entonces, del 70 que dejó Zapatero, por cierto, a casi el 100%. Lo único que están haciendo es postergar, tratando de ganar tiempo y postergar los problemas y las reformas pendientes. Gonzalo. Bueno, la frase tiene un contenido de causal unidireccional, es decir, las políticas del PP como causa y el fin de la recesión como consecuencia. Yo, en primer lugar, diría, sobre el objeto, el fin de la recesión es cierto que se está produciendo en términos técnicos, podemos matizar una estabilización, pero se está produciendo, pero también es cierto que podríamos enunciarlo con las políticas del Partido Popular. Se ha mantenido la recesión durante todo el año 2012, se ha mantenido durante lo que va del 2013, ahora tenemos una pequeña remontada y habrá que ver. Yo volvería a recordar, ya ha habido en esta crisis 2 recesiones en la economía española. Estamos en un momento en el cual la coyuntura europea ha permitido que las tasas de crecimiento intertrimestral de los principales países haya estado por encima de lo que se esperaba. Esto también ha afectado a España. Si esa tendencia sigue así, pues nos irá a todos mejor, pero en el mundo de incertidumbre en el que vivimos, en el cual una mariposa puede mover las alas en un sitio y las bolsas del mundo pueden temblar, no hay que descartar cualquier tipo de escenario. Hemos tenido una crisis en W con 2 recesiones, pero puede haber una salida hacia adelante o puede haber cualquier evento inesperado, una crisis de gobierno en Italia, un problema en Grecia, que de repente haga temblar los mercados financieros y por lo tanto esta estabilización que dice Jorge o salida de la recesión, pues vuelva otra vez. No, vamos a la siguiente, tercera. Salida de la recesión nos lleve a una nueva fase de crisis. Tercera afirmación que escuchamos también últimamente y que tiene que ver con el sector financiero. El rescate bancario de 100.000 millones de euros era inevitable. Bueno, ahora tuvimos el problema contrario, ahora aparece el texto. El rescate bancario de 100.000 millones de euros era inevitable, Jorge. En el momento que se produjo era inevitable. Quiero decir, lo que era evitable era haber llegado hasta ese momento. Quiero decir, hubo un gran retraso tanto en los gobiernos anteriores, el de Zapatero, la segunda legislatura, y en el propio PP, ha habido titubeos, ha habido reorientaciones, no ha habido proactividad, pero sobre todo, en ese momento ya era inevitable. Segunda cuestión, la cantidad de 100.000 es el tope, evidentemente. Sí. Pero yo creo que hay que también darle un cierto mérito a que se ha enderezado una situación en donde hay que, con el FROB, con el Sareb, etcétera, y con la política de provisiones, pero tenemos que recordar que todos los representantes en los consejos de administraciones de las cajas, por parte de los políticos, patronal y sindicatos, tienen que rendir cuentas de lo que ha pasado, porque hemos llegado a un punto muy malo. Os pido brevedad, Julio. ¿Era inevitable inyectar hasta 100.000 millones de euros en la banca española sin condiciones? Bueno, esto lo digo yo a continuación. O sea, con muchas condiciones. Sí. En principio yo creo que era absolutamente inevitable. Y voy a decir más. Lo que está haciendo el Gobierno es que a 31 de diciembre se dé por finalizado todo el programa de intervención y por lo tanto, digamos, ya una vez cumplida la tarea, ya no estamos sujetos a lo que sería el memorándum. Sí. Y quiero decir que a mí eso me parece un error. Pablo. Yo estoy de acuerdo en que sí, era inevitable, es decir, que había que llevar a cabo algún tipo de rescate bancario. Lo que es más discutible es la forma en que se ha llevado a cabo y en concreto este rescate supone la socialización de las pérdidas, es decir, que las pérdidas se van a compensar por vía de impuestos y no, por cierto, pocos impuestos, porque claro, son aproximadamente lo que se lleva gastado, si no me fallan las cifras, 160.000 millones de euros, lo que se lleva, digamos, invertido en el rescate bancario. Eso es un 16% del PIB de España. De eso la pregunta es ¿cuánto se va a recuperar y cuánto se va a perder? Porque mucha gente dice que la mitad de eso se va a perder. Gonzalo, brevemente. El rescate bancario no es de ese importe, es mucho menor. En función del periodo temporal que queramos ver, podemos ver su inevitabilidad o no. Hubiera sido mejor intervenir el sector financiero y el sistema financiero con anterioridad y haberlo diagnosticado mejor para no llegar a ese punto inevitable. Y, en todo caso, también quiero decir que la banca, con una crisis y con una situación tan terrible como tenía la española, exigía que hubiese intervención pública para no dejarla caer, porque entonces estaríamos en el caos absoluto. Carlos Príncipe. Se hizo tarde, tenía que haberse hecho antes. Se hizo mal,
había que haber cortado cabezas y no aprendimos. Hay que reformar la legislación financiera para que no se estén generando las nuevas burbujas especulativas del mañana. Tarde, mal y no aprendimos. Y arrastras. Cuarta afirmación. Todo es culpa de la herencia recibida. Pues no sé quién le toca empezar, creo que Julio. ¿Todo es culpa de la herencia recibida? Hombre, con todos mis respetos, esto es una chorrada, ¿no? Lo digo porque es lo que escuchamos permanentemente al gobierno decir. Que es una disculpa que está utilizando el PP y que a mí me parece absolutamente una chorrada, me parece, digamos, de un infantilismo tremendo, ¿no? Es decir, hombre, si no querían claro, pero qué responsabilidad, claro, vamos a... O sea, si no querían esa herencia, ¿por qué se presentaron a las elecciones? Claro, pero supongo que ellos... Es lo que claro, o sea, esto, si Zapatero no hubiera gestionado el país durante 8 años como lo hizo, ¿la situación de España sería distinta? No, que va. Echarle la culpa, digamos, que es lo que está haciendo esa afirmación, ¿no? Echarle la culpa a lo que es el gobierno anterior, a mí me parece que no tiene ningún sentido. Con el gobierno actual, la economía... hasta este último trimestre continuó decreciendo, el paro continuó aumentando, tuvimos con este gobierno... Claro, para que sea, ellos dicen que de un día para otro no se puede dar el volantazo. Mira, es una disculpa chorras que está dando el gobierno, y es más, es lo que haría el PSOE de haber heredado una situación semejante del Pablo. Hombre, la burbuja inmobiliaria y financiera se gestó fundamentalmente desde el año 96, pero incluso se puede discutir si este modelo económico que tenemos en España no viene de muy atrás, ¿no? Entonces, en cualquier caso, desde el año 96 empezó a gestarse esto señaladamente, ¿no? ¿Quién gobernó desde el año 96? Pues todo el mundo. Desde el año 96 ha gobernado aquí todo el mundo. Entonces, ¿qué porcentaje, bueno, los dos partidos mayoritarios, qué porcentaje de culpa se atribuye a cada uno? Pues no lo sé, pero decir que es la herencia recibida, por cierto, este gobierno lleva ya 2 años gobernando. A mitad de la legislatura. Gonzalo. Bueno, yo esto de la herencia, yo señalaría una cita, es decir, mi maestro de economía, que es Douglas North, quien estuve trabajando en Estados Unidos y fue premio Nobel de Economía, pues tiene una aportación muy importante a la ciencia económica que intenta marcar la idea de que la herencia institucional, la dependencia de la senda de una sociedad genera el momento actual. Yo creo que, por lo tanto, desde una perspectiva general, estamos de donde venimos. Y eso es una obviedad. Si lo que quiere la frase es intentar atribuir responsabilidades políticas exclusivas, yo desde luego asumiría que ha habido una mala gestión anterior, que la hay mala, pero también diría que la fiesta de la sociedad y de la economía no solamente empezó antes, sino que no depende solamente de un gobierno. Es decir, de la burbuja, de la fiesta de la burbuja inmobiliaria, del crédito barato, de las hipotecas tal, al final eso era una fiesta feliz para todos. ¿Y quién decía, se acabó la fiesta? Pues nadie, así se vivió en una burbuja hasta que explotó toda la burbuja. Carlos. ¿No? Pero la herencia de Zapatero era mala, pero los herederos que vinieron con Rajoy son bastante tontos. Jorge, a ver si eres igual de conciso. Yo soy sí, más voy a ser conciso, no tan conciso como Carlos, pero voy a decir 3 cosas. Primero, si el gasto público no hubiera seguido avanzando al ritmo que siguió, si la alegría con el gasto privado y la animación de gasto privado no hubiera seguido como siguió, por lo tanto yo culpo al gobierno anterior de el retraso en el inicio de tomar medidas. No obstante, en el engaño de que no había crisis. En el tratamiento de la crisis y del déficit. Y luego, con relación al PP, no ha sido coherente con sus programas, ha seguido un sistema de reformas lentísimo, y yo tengo que insistir, ha sido injusto el reparto del ajuste, sobre todo por el tema impositivo, y ha hecho una devaluación de España sin moneda vía recursos humanos. Pues de eso vamos a hablar, de la devaluación de España, con la siguiente afirmación. De Europa, España está de saldo. Pues esta es la última afirmación, somos los chinos de Europa. ¿España está de saldo? Pues rotundamente sí, está de saldo porque hay determinados fondos que consideran que es el momento en que hemos tocado fondo, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, Bill Gates compró el otro día el 6% de Fomento de Construcciones y Contratas. Fomento llegó a estar la acción a casi 40 euros, en este momento compra 16. El IBEX estuvo en su pico, me parece, y hablo un poco de memoria, en 16.500, ahora anda por los 10.000. El ladrillo ha bajado pues un 40% o más o menos por ahí, hay fondos que están invirtiendo en ladrillo en este momento, por tanto, sí, rotundamente España está de saldo.
Gonzalo. Bueno, yo ahora haría mías las palabras. Ahora, hazte así, hazte así. No, haría mías las palabras de Julio diciendo que a mí esta es el tópico que se recoge de la calle que menos me agrada. Esto sí me parece una tontería, porque yo cuando leí la primera somos los chinos de Europa, yo me puse a pensar en China. Y dices, ojalá fuéramos los chinos de Europa. No, pero hablamos... Ahora que no crece tanto... Hablamos de dos cosas ahí, de las condiciones laborales y del saldo. Frase, pues ya pensé un poco el tópico que se quiere recoger y que además también lleva una cierta connotación sobre los chinos y demás. Bueno, yo creo que en España está todo un poco... Está toda la economía, está de las cuestiones, evidentemente, a un precio por debajo de lo que estaban antes, pero antes había una burbuja y aquí los activos estaban todos sobrevalorados y por lo tanto yo creo que al margen del precio, que la gente quiera comprar o que alguien venga a comprar, pues quiere decir que compre barato, pero que Bill Gates venga es porque cree que en todo caso... Bueno, también ya se vio por qué vino, porque en 3 días mira lo que le pasó. Carlos Príncipe, ¿somos los chinos de Europa? Los chinos compran, nosotros vendemos. ¿Cuándo seremos de verdad chinos? Y compraremos nosotros. Muy bueno. En Vigo lo sabemos, van a comprar el 30% de PSA y nosotros 0% de PSA. PSA es Citroën. Va. Jorge. Yo creo que los españoles no son los chinos de Europa, corren ese riesgo, pero no lo son. Yo creo que España está de saldo en bienes inmuebles, en algunas infraestructuras y equipamientos como aeropuertos, etcétera, donde sobran por todas partes y universidades. La bolsa está de saldo, las empresas no cotizadas están de saldo, muchas de ellas, y por lo tanto hay un saldo, España está en saldo. Ahora bien, también en correlación a la mano de obra, España tiene unas grandes oportunidades, tanto en mano de obra, tiene unos recursos humanos con un capital intelectual muy valorable. Valorable desde el punto de vista intelectual, porque no sé si valorable desde el punto de vista económico. No, intelectual y de capacidad. Y hay un error, por eso se habla de los chinos, confundir productividad con coste, con creer que la productividad y la competitividad viene solamente por la vía de salarios. No. La productividad y la competitividad viene por la vía, naturalmente, de muchos costes, pero entre ellos la organización, la innovación, la internacionalización y la diversificación. Julio. Hombre, en principio, digamos que somos los chinos de Europa. En España se ha abaratado mucho la fuerza de trabajo, sobre entre un 10 y un 15%, depende de los sectores. Que no está mal, en muy poco tiempo. Que no está mal y en muy poco tiempo. Que está de saldo, es decir, sí, pero hay un dato significativo, que es que la gente está entrando a comprar, porque también hay otros países que están en saldo, por ejemplo Portugal, o incluso Grecia, que está todavía mucho más, y la gente no entra a comprar porque cree que los... pero está bien estar de saldo, yo prefería estar vendiendo artículos de Louis Vuitton, no sé cómo explicarlo. Hombre, yo también, pero es que aquí tenemos que vender lo que tenemos que vender. No, lo que quiero decir con esto es que la situación podría ser todavía muchísimo peor. Ostras, normal. En el sentido de que con los precios que tenemos no entrara nadie comprando y tuviéramos que bajarlos todavía más. ¿Y por qué entran comprando? Simplemente porque creen que no van a bajar más, que están, o sea, que pueden obtener pingües y que hay futuro. Ya. Es decir, que si las cosas van bien en España, no hay ninguna anomalía desde el exterior, que comprando a este precio tú vas a hacer una buena compra. Bueno, en fin, pues que de chinos de momento tenemos Hace 10 años pocas éramos cosas. el país de moda. Dentro de 15 años volveremos a ser el país de moda. Lo que pasa es que a mí me coge viejo y a ti también, Julio. Bueno, en fin. Vamos a cambiar un poco de asunto porque esta... Puede ser una cosa que no seamos los chinos de Europa, pero que Europa llegue a ser de los chinos. Sí, bueno, efectivamente, de los rusos, están ahí compitiendo unos con los otros. Hoy, como saben, ha habido huelga en la educación, como siempre, las mismas discusiones con respecto al seguimiento, apabullante para los convocantes, hablando de un 90% de seguimiento, prácticamente anecdótica para el gobierno. Supongo que la verdad estará en el justo término. Vamos a ver alguna imagen de algunas de esas manifestaciones. En el caso de Galicia, en Vigo, ha habido marchas a media tarde. Estamos viendo esas imágenes ya de noche en las que participaron decenas, cientos de personas y, como ya supongo que sabrán, a estas horas del día ha habido protestas también en la práctica totalidad del territorio español. En unos sitios bueno, pues con más dureza que en otras, particularmente en la franja levantina,
pues ha habido problemas. Estamos viendo marchas durante la mañana que tuvieron lugar pues en Vigo, en A Coruña, en Santiago y en Lugo. La práctica totalidad de las ciudades gallegas salieron hoy a la calle bueno, pues para protestar básicamente por esa reforma de la educación que propone el gobierno de Mariano Rajoy, con una persona al frente que es José Ignacio Wert, que desde luego lo que no ha sabido, esto ya lo podemos decir, es camelarse, es seducir a toda la comunidad educativa, porque tiene en contra a toda la franja, desde la más izquierda hasta la conferencia episcopal. Como decíamos, imágenes que hoy se vivieron a pesar de la lluvia y del mal tiempo que hoy tuvimos en Galicia. Pero queríamos aprovechar la convocatoria de esta huelga para detenernos una vez más en la política de comunicación del Partido Popular. Una política de comunicación que hoy os ha dado un nuevo ejemplo. Vamos a hacer un poco de memoria, empezando por esa manía que desde hace un tiempo se ha instalado y que no solamente practica el Partido Popular, sino que también practicó el Partido Socialista, que son las famosas ruedas de prensa sin preguntas. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia a este acto. Técnica. Muchísimas gracias por su pregunta. Gracias, muy amable. Bueno, pues un ejemplo paradigmático de cómo se puede enfrentar un gobernante que tiene que dar cuenta de su gestión a través de los periodistas, que al final lo único que hacemos es preguntar para que los ciudadanos sepan cómo se puede gestionar una rueda de prensa. Es cierto que probablemente el momento cumbre de la política de comunicación del gobierno de Mariano Rajoy tiene forma de plasma. Este momento en el que se trataba de comunicar qué había pasado en un Consejo Europeo de mucha trascendencia y de lo que había pasado con los papeles de Bárcenas famosos, a través de un plasma, con la delirante situación que esto generó, el presidente del gobierno hablando en una sala, los periodistas en una sala de prensa anexa, escuchando las explicaciones, entre comillas, lo de explicaciones del presidente del gobierno a través de una pantalla de plasma. Seguro que recuerdan la infinidad de anécdotas que generó esta decisión. La última vez que escuchamos al presidente del gobierno poner excusas, si se me permite, baratas, fue hace 2 días, cuando fue abordado para que se explicara con respecto a la anulación de la doctrina Parot y recurrió a eso que utilizamos tanto los ascensores y que es el tiempo. Presidente, conocida la sentencia de Estrasburgo, Está lloviendo mucho, gracias. ¿Ningún mensaje para las víctimas, presidente? Bueno, con esta decisión de no enfrentarse directamente a las preguntas, hoy el Ministerio de Educación, y concretamente su secretaria de Estado, optó por una nueva fórmula, fruto quizás de las nuevas tecnologías, de la capacidad que hoy tenemos todos para compartir vídeos, es el comunicado en vídeo. Los datos de participación de los docentes en esta huelga son del 20,76%, por lo tanto el Ministerio entiende que la huelga es un fracaso y agradecemos mucho a todos los profesores, a los padres y a los alumnos que no hayan respondido a una serie de lemas demagógicos, simplistas y en muchos casos ofensivos que no tienen nada que ver con la propuesta de reforma educativa que ha realizado este Ministerio y que en este momento se está tramitando en el Parlamento. E invitamos a todos los sindicatos que han convocado esta huelga a venir al Ministerio a participar en un diálogo real y abierto y que nos hagan propuestas reales y razonadas sobre la base de la propuesta que este Ministerio ha presentado. Bueno, como vemos, además, fue un comunicado con carga política, quiero decir, no simplemente se trató de dar cifras de seguimiento, que podrían ser discutibles o no, pero que tenía una cierta carga de frialdad, sino que se entró a la médula del asunto. Y yo no sé qué os parece. Yo creo que, a ver, ayer ha hecho lo mismo, porque han dado ayer un mensaje intentando además enfrentar por videoconferencia a los profesores con los padres de los alumnos, diciendo directamente que los profesores, y era el mismo sistema. Yo creo que es impresentable, al margen de todo el seguimiento que haya tenido la huelga en los distintos niveles de educación, yo creo que hay un sentido muy amplio en este país de que la LOMCE no acaba de satisfacer las necesidades del país ni de la reforma, por los recortes en la educación, por la carga ideológica que conlleva, por el hecho de que se hace sin acuerdo y porque además la mejora de calidad que pretende ni tan siquiera la cree el ministro según él ha dicho. Por lo tanto, creo que es una mala ley y por lo tanto muchos docentes hemos estado hoy secundando la huelga. Pablo, de este formato me gustaría un pequeñísimo comentario. Pues de este formato yo en general de la política comunicativa del gobierno lo que tengo que decir es que este gobierno parece un holograma
holograma, es decir, y en particular el presidente del gobierno, yo empiezo a sospechar que es un holograma proyectado en España por el Bundesbank, es decir, que realmente no existe. Alguien ha tocado a Mariano Rajoy en los últimos, no sé, meses, porque yo, de verdad... ¿Tú crees que no existe en realidad? Yo empiezo a dudar que sea realmente, o sea, que no sea virtual, completamente virtual. Rajoy y todo el gobierno, y su política ya, ¿para qué hablar? Julio. Bueno, una frase. Sí, impresentable. Es decir, yo creo que cuando en dos palabras. Hay toda la, sí, impresentable. Es decir, no, cuando está todo el mundo educativo en la calle, ¿no? Cuando están los estudiantes, los profesores, las medias, la universidad, la conferencia episcopal, que nos manden, como decías tú, ¿no? Un holograma. Pues no tiene sentido. No, pero sobre todo no quiero decir una cosa que si no yo también reviento. Es decir, a mí me parece que la educación es un tema enormemente serio, como lo es el sistema fiscal y como lo es el sistema sanitario. Es decir, cuando hablamos de educación estamos hablando en mayúsculas de cosas enormemente importantes. Y cuando un gobierno saca adelante empecinadamente una ley, con el desacuerdo de todo el mundo. Pero no solo el desacuerdo, sino el acuerdo de la oposición de que cuando llegue a gobernar va a cambiar la ley. Es decir, a mí me parece que luego que un gobernante absolutamente responsable se sentaría con la oposición y vamos a hacer entre todos una ley que dure... No es muy fácil esto, no es muy fácil, bueno, porque creo pero que tiene que conseguirlo, forma parte de su exministro trabajo. Gabilondo lo intentó denodadamente y no fue capaz de llegar a un acuerdo. Antes ponéis como ejemplo Finlandia. Finlandia es el perfecto ejemplo de cómo la política puede hacer grandes cosas y en un momento determinado llegar a acuerdos que han convertido finalmente a este país en un referente en lo que a educación se refiere. Uxía Rodríguez nos va a contar más cosas. Adelante. Pues Fernando, hoy vamos a comenzar este último repaso en Estados Unidos porque su supuesto ejercicio de espionaje podría haber alcanzado ya niveles insospechados. Podrían haber pinchado los teléfonos de 35 líderes mundiales. Según el diario The Guardian, los servicios secretos norteamericanos habrían conseguido 200 números de teléfono confidenciales de jefes de Estado y de Gobierno por medio de distintos funcionarios de la Casa Blanca y otros departamentos. Es la última novedad de este escándalo que ha conseguido sacar el genio de la mismísima Angela Merkel. Berlín sospecha que el móvil de la canciller estuvo pinchado desde 1999 hasta este mismo mes de julio. Merkel llamó ayer a Obama en persona y hoy Alemania ha convocado al embajador estadounidense en Berlín. Washington ha negado estar vigilando las conversaciones de Merkel, pero no que no lo hayan hecho antes. Y repito, el espionaje entre amigos no es aceptable en absoluto, para nadie, y eso vale para cada ciudadano en Alemania. Volvemos a Galicia porque Pescanova podría dejar de ser una multinacional gallega. La empresa alimenticia tiene un nuevo interesado, el propietario de Mercadona. El empresario valenciano Juan Roig quiere entrar en el accionariado y ya negocia con la banca su participación. Lo que no sabemos por ahora es hasta qué punto podría querer hacerse con el control de la firma gallega. Pescanova, recordemos, debe más de 3.600 millones de euros a casi 500 acreedores. Sabíamos que el inglés es desde siempre una de las grandes tareas pendientes de los españoles. Lo que no sabíamos hasta hoy era el nivel de desconocimiento que podemos llegar a tener. Comernos letras, cambiarlas de posición o incluso añadir algunas demás son los errores más frecuentes que cometemos. Una de las palabras que más se nos resiste es because, tanto que los españoles somos capaces de llegar a escribir ese término hasta de 237 formas diferentes. Es uno de los sorprendentes resultados revelado por un estudio de la Universidad de Cambridge. Lo que da igual el idioma en que pidamos es una mariscada, por ejemplo, porque siempre es un plato de buen gusto. Mejor todavía si no tenemos que pagarla de nuestro propio bolsillo. ¿Adivinan quién disfrutó de sendos centollos como estos sin pagar ni un céntimo? La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín demostraron ser dos apasionados de nuestra gastronomía durante una visita por Galicia. Comieron mariscos sin miramientos y gastaron 320 euros en un restaurante de Soutomayor y otros 200 en uno de Vigo. El problema que los cargaron estas dos comidas a las cuentas de Aizun, un nuevo episodio de blanqueo de capitales por parte del matrimonio que ya investiga la policía. Y este jueves se ha ido una de las voces más populares de la música española. Manolo Escobar ha muerto a los 82 años en su casa de Benidorm. Mi carro me lo robaron
La voz que animó durante décadas fiestas, verbenas y platos televisivos se ha apagado para siempre a consecuencia de un cáncer que ya lo había alejado de los escenarios en los últimos meses. En el recuerdo nos quedarán para siempre canciones que son todo un icono de la cultura popular española. Aquí terminamos hoy, Fernanda, este último repaso. Manolo Escobar, enterrado, con todo el aparato. Hoy todos los informativos se abrieron con la muerte de este señor, para sorpresa de algunos. No sabíamos que tenía todavía tanta capacidad para influir en la cultura popular. Manolo Escobar, su muerte probablemente cierre una etapa, sí que debe de ser cierto que los tiempos están cambiando. Hoy es jueves, así que los jueves ya saben que toca Off the Record de resumen. A ver qué tal se portaron estos chicos esta semana. Off the Record. Como nuestros tertulianos parecen no aprender a controlar sus impulsos, A ver, no os peleéis. esta semana hemos decidido seguir investigando en nuevas técnicas de contención de invitados. Sabemos que son soluciones un poco drásticas, pero el que avisa no es traidor, y de nada servirá luego echarse las manos a la cabeza. Ay, pasó, y no lle pasó, que lle pudo pasar, Dios mío. Si lo que se quiere es montar un poco de bronca, es mejor hacerlo disimuladamente, como Tuco Cerviño, que ha desarrollado no solo instinto, sino también movimientos felinos. Para cazar a su presa, necesita situarse sin ser vista a unos 50 metros de su futura víctima. Cuando se presenta la oportunidad, debe salir corriendo y cazarla en menos de 300 metros. Poderosos cuartos traseros. Parece un muelle tenso. Y anonadados nos hemos quedado con el profesor Bastos, que ya ve nocivos comportamientos keynesianos en niños de apenas 10 años. Ahí se veía un keynesianismo simplón, simplón de todo. Se veía un nudismo, o sea, un odio a máquina y a tecnología, que también es simplón. Miguel ve a Keynes por todos los lados. Y si Bastos ve a Keynes en todos lados y Keynes está muerto, esto solo puede querer decir una cosa. Quiero contarle mi secreto. En ocasiones veo muertos. ¿Ah? Visto lo visto, al final vamos a tener que contratar a un medium de cabecera. Porque yo creo que ya era lo que nos faltaba. Bueno, no descartamos lo del medium, ¿eh? No lo descartamos en absoluto, porque realmente Bastos ya nos dejó... Hubo un alcalde o alcaldesa Bueno, en la no hace falta que digas nada más, Carlos. con un medium. No hace falta que digas nada más, pero ¿qué le consultaba? Las decisiones políticas. No, pero para que si ponía unas flores o no las ponía. Si ponía unas flores o no las ponía. Háganme caso que fue por lo del azufre que quedaba. En fin, señores, que muchísimas gracias. Un placer por compartir mesa con nosotros. Regresamos el próximo lunes, 10 menos 20 de la noche. Estaremos con Darío Villanueva para hablar de la lengua, del idioma. Así que aquí les esperamos. Sean felices. Thank you.